Hace unos meses mi esposa y yo estuvimos en un país hermano. Me tocaba predicar y ella y yo estábamos enseñando un taller, un retiro para matrimonios. Y en ese tiempo conocimos a uno de los pastores nuestros de Endos en esa ciudad. Y compartimos con él y con su esposa. Su esposa es una pediatra que hizo su carrera con ayuda de lo que en el gobierno de su país le provee para que ella pudiese hacerse una profesional, y al finalizar tenía un compromiso de poder trabajar y servir con el hospital quizás más famoso, más grande de la ciudad, de la capital de ese país, hasta que se cumpliera el compromiso económico que el gobierno hizo con ella para que ella pudiese hacer sus estudios. Sin embargo, cuando ella comenzó su carrera profesional en ese hospital, se dio cuenta que muchos de los niños que llegaban al hospital ya estaban en etapa terminal. Era muy poco lo que ellos podían hacer. No había nada para prevenir, era todo reactivo. Por la situación en el país y en la ciudad, los niños que llegaban eran de escasos recursos, no habían los medicamentos ni los tratamientos para poder prevenir y llegar a tiempo a la enfermedad. Así que cuando eran trasladados, llegaban al hospital, ella sufría al ver a niños en etapas terminales y muchos morir. Así que ella decidió, con su esposo, que es uno de nuestros pastores, cumplir con la responsabilidad en el hospital de trabajar lo mínimo que ella podía con el gobierno para abrir una clínica en las instalaciones de la iglesia y poder servir a esas comunidades sin cobrar ni un solo dólar para lograr salvar vidas. Ella tenía el derecho, la autoridad para ejercer por los años de estudio. Aquí tenemos dos jóvenes que saben lo que es eso, que están en ese proceso. Días, horas y años para hacerse de una carrera profesional. Pero hubo una convicción que fue por encima del derecho y la libertad que ella tenía de poder trabajar, generar ingresos para poder ser sustento a su familia. Decidió renunciar por un bien mayor, un bien común, y era llegar a tiempo para los que no tienen recursos, sus vidas se puedan preservar. Hoy, el apóstol Pablo nos va a enseñar que eso es un principio que todo cristiano debe considerar. Estamos entrando en el segundo mensaje de la cuarta sección o el cuarto tema o el cuarto asunto que atiende el apóstol Pablo en esta carta que le envía a los Corintios. Vimos que los primeros dos asuntos que atendió, que fue la división y la inmoralidad, fueron cosas que llegaron a sus oídos. Pero el tema del matrimonio fue algo que ellos preguntaron sobre eso. Igual el tema de la libertad. ¿Qué hacemos con la autoridad, derecho y conciencia que tenemos? Así que desde la semana pasada con el pastor Héctor en el capítulo 8, vimos que Pablo contestó y atendió una situación que ellos le consultaron. Y muy magistralmente el pastor Héctor enseñó que no es un oxímoron, no es excluyente el conocimiento del amor. Al contrario, si sabemos mucho, debemos amar mucho. Porque si sabes mucho y no amas mucho, para Dios ni sabes ni amas como debes amar. Y en ese contexto, hoy el apóstol Pablo sigue trayendo sobre el tema situaciones que estaban pasando en la vida de la iglesia. Así que estaremos en el tema de la libertad hasta el capítulo 11. Pero hoy, en 1 Corintios capítulo 9, el tema que vamos a ver es la verdadera libertad. La semana pasada vimos
cómo la conciencia del creyente, cuando tiene un conocimiento y entiende que es maduro, debe ejercitar el amor para que pueda aprobar eso. Hoy le toca a Pablo hablar de sí mismo para poder enseñar un principio de lo que es la verdadera libertad. ¿Qué hacemos con la autoridad que nos ha sido delegada? ¿Y qué hacemos con los derechos que tenemos? ¿Qué es lo que espera Dios? No solamente de los ministros, sino de todo cristiano. Y lo que vamos a hacer, porque les advierto que es un capítulo sumamente largo, es que lo vamos a dividir en 3 porciones. Pero yo quiero que usted anote cuál es el argumento que yo quiero probar en este capítulo 9. La verdadera libertad cristiana. La verdadera libertad cristiana. No consiste en exigir nuestros derechos, amados, sino todo lo contrario. Consiste en renunciar a ellos por amor al Evangelio y el amor a otros. Hay algunos que usan todos los medios para defender sus derechos. Pero el verdadero cristiano, que ha sido lavado por la sangre de Cristo y ha sido verdaderamente libre, no hace defensa de sus derechos, sino que muchas veces renuncia a ellos por la causa del Evangelio y por beneficiar a otros. Y hoy Pablo nos va a dar una magistral tesis pasando revista a su autoridad apostólica y pastoral, por qué es importante que aquellos cristianos y nosotros como cristianos en Ciudad de Dios hoy consideremos cómo estamos haciendo uso de nuestra libertad. Así que este capítulo 9 lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto es Pablo mencionando, explicando, contestando sobre los derechos que tenía él como ministro. Y eso lo vemos desde el capítulo 9, versículo 1 al versículo 14. Pablo da una disertación de cuáles son sus derechos, cuáles eran sus derechos como apóstol, como pastor, como líder de la iglesia. Hace paralelismo para que ellos pudieran entender lo que él quería decir si hubiesen dudas. Pero el segundo punto que vamos a ver, el versículo 15 al versículo 18, es como Pablo, a pesar de que trae la carta de presentación de todos sus derechos, al mismo tiempo les dice: yo renuncié a todos esos derechos. Y del versículo 19 al versículo 27, entonces él explica que al renunciar a esos derechos, él es totalmente libre para servir a Dios. Y cómo esa libertad, y yo me imagino que le voló la cabeza como le volará a algunos hoy, hizo que se convirtiera en esclavo de otros para predicar el Evangelio y el que el Señor salvara a los que ha determinado salvar. Así que dentro de este capítulo extenso, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para poder comprimir y extraer los principios y que usted pueda ver y entender el contexto y que podamos dar algunas aplicaciones y llevárnoslo a casa. Así que sin más preámbulo le pido que vaya a su Biblia a 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 14. Vamos a ver los derechos del ministro, los derechos de Pablo, los derechos del cristiano. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al versículo 14. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Vamos a leer, vamos a orar una vez más porque este servidor necesita la asistencia del Espíritu y yo creo que la iglesia necesita la asistencia del Espíritu para que este mensaje no se nos pase por encima de la cabeza. Amén. Amén. Pablo pregunta: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy. Pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, Pedro?
¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza, subraye esto, de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, subraye esto, no hemos usado este derecho, sino que, subraye, sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio, subraya, vivan del Evangelio. Vamos a orar. Padre, rogamos tu asistencia. El predicador necesita la asistencia de tu Espíritu para que lo que Pablo plasmó a los corintios, tu Espíritu lo plasme en nuestros corazones y en la vida de esta iglesia. Pero tu iglesia necesita tu asistencia para que pueda mantener todos sus sentidos en la palabra y en lo que tú tienes para nosotros. Pero sobre todas las cosas, Señor, si en medio nuestro hay gente que todavía no son tus hijos, que hoy el Evangelio sea claramente presentado y que tú salves a los perdidos. Señor, habla a tu iglesia y salva a los perdidos. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Es importante, antes de entrar a lo que Pablo argumenta en los primeros 14 versículos, amado, que no perdamos de perspectiva que esto es dicho en un contexto. Algo estaba sucediendo no solamente en la iglesia en Corinto, sino también en el ministerio del apóstol Pablo. Pablo estaba recibiendo el rechazo, estaba recibiendo el abuso verbal, estaba recibiendo podemos decir, llevarlo al extremo de ridiculizarlo, porque los falsos maestros en Corinto habían tratado de entrar a la iglesia y estaban poniendo en tela de juicio la autoridad, la enseñanza, el testimonio del apóstol Pablo. Se burlaban de la manera en que él habló y enseñó en Corinto, porque él no era, al parecer, muy elocuente. Se burlaban por su aspecto físico. Y cuando esos falsos maestros lo comparaban a él con ellos, ellos entendían que ellos eran más carismáticos, que ellos eran más elocuentes, que ellos tenían más presencia. Así que fueron detrás del apóstol para destruir la iglesia. Si esto le hubiera pasado a Pablo en una iglesia, pues podemos entenderlo. Pero esto le pasó en cada una de las iglesias. Los falsos maestros, sean judaizantes o sean gentiles paganos, trataron de desacreditar a Pablo, porque desacreditando a Pablo, trataban de desacreditar ¿qué? El mensaje que la iglesia no solamente había creído y el evangelio que los había transformado, sino el proceso en el que ellos estaban creciendo, porque Pablo escribe sobre cómo vivir la vida cristiana. Así que ellos dijeron, no, así no se vive así. Y ustedes no deben escucharlo a él porque él no tiene standing para eso. Así que
Dentro de esa realidad, aparentemente ellos le hicieron una pregunta. Otra vez, el tema principal del capítulo 8 al capítulo 11 es la libertad de conciencia, la libertad cristiana. Pablo habló de este hombre cristiano maduro, cómo usaba su conocimiento y el amor con este cristiano débil. Ahora apunta a él y lo que hace es traer una serie de preguntas contundentes, serias, para ponerlos a pensar a ellos, a la iglesia, sobre su persona. Y él les dice, yo no soy libre. Y cuando él dice libre, lo está diciendo en el sentido espiritual. No está hablando absolutamente nada de sus derechos como ciudadanos romanos, sino de su libertad espiritual. Dice número 2, no soy apóstol. O sea, no hay evidencia suficiente que yo no solamente planté esta iglesia, sino que yo he plantado un sinnúmero de iglesias. No es evidente que yo les dije a ustedes que yo mismo vi al Señor. Yo iba camino a Damasco a perseguirles a ustedes, a los cristianos. Y el mismo Señor Jesucristo se me apareció. Les dice, no son ustedes, no importa si ustedes creen que yo no soy libre, no importa si ustedes no creen que yo soy apóstol, no importa si a ustedes no les interesa que yo vea a Cristo resucitado. Si eso no es suficiente, ¿no son ustedes la evidencia de mi ministerio? ¿O acaso vino alguien a predicarles el evangelio y se plantó esta iglesia por causa de otro? Se supone que son ustedes. Y él dice, ustedes son mi sello. La evidencia de mi ministerio, de mi llamado, de mi autoridad y de la obra de Cristo en mí. Ustedes pueden decir, ¿quién soy yo? Evalúen y pongan en una balanza. Por eso es que, como dijo uno que no fue inspirado por el Espíritu, pero Agustín decía que toda verdad proviene de Dios, la razón no grita, convence. Yo no me tengo que defender. Lo que Dios hizo y lo que Dios hace es suficiente. Tú tampoco. Que hablen lo que quieran, pero en el día del tribunal de Cristo van a tener que dar cuenta por la mentira que han dicho. Pablo descansaba en que digan lo que quieran. Ustedes saben quién yo soy. Ustedes saben lo que yo he hecho. Que lo que yo he hecho. Y si hay cristianos que me pueden defender, son ustedes. Porque ustedes recibieron el evangelio de Jesucristo de los labios que yo les prediqué. Ustedes son la evidencia de quién soy yo. Ahora, Pablo no lo deja solamente con esas preguntas contundentes. Pablo no solamente les dice, ustedes son el sello, la garantía, la verdad, la evidencia de mi ministerio, sino que yo tengo derechos específicos. No solamente tengo autoridad, sino que tengo derechos específicos. Y del versículo 4, versículo 5 y versículo 6, él dice, no tengo derecho yo de comer y beber. No tengo derecho de tener suegra, de casarse. No tengo yo el derecho de recibir salario. Yo no solamente tengo autoridad, sino que también tengo derechos. Si otros comen y beben y se casan y reciben salario, ¿por qué Bernabé y yo no lo podemos hacer? Ahora, no lo deja ahí, sino que les comparte, para que no haya ninguna duda en la vida de los corintios, un paralelismo para que ellos pudieran entender. ¿Sabe? Yo no tengo derecho de comer, de beber, de casarme y de recibir salario. ¿Acaso los soldados van a la batalla pagando ellos todos sus gastos? ¿Acaso el agricultor trabaja y no tiene derecho de recibir de la cosecha? ¿Acaso el pastor no tiene derecho de recibir la primera leche que sale? ¿Acaso los que dentro de Corinto les sirven a ustedes o ustedes les sirven a otros no tienen derecho de recibir beneficios? Porque yo no. Yo me imagino que el silencio sepulcral que hay aquí tenía que estar cuando se estaba leyendo esa carta. Yo estoy seguro. Los puso a pensar. Ahora,
Usted puede estar preguntando, ¿estaban solamente cuestionando su autoridad? No, no solamente eso. Es que aquellos que eran falsos maestros en Corinto, que estaban tratando de confundir a los corintios, que estaban tratando de dañar la iglesia, ellos cobraban y recibían plata. Tenían un MOU para ellos servir y recibir algo a cambio por sus enseñanzas. Los pastores en la iglesia en Corinto eran mantenidos por la iglesia. Y Pablo le dice, entonces todos ellos pueden y yo no. Entonces ellos dicen que ellos pueden y yo no. Y eso los confunde a ustedes. ¡Wow! Se supone que se supone que ustedes no solamente sepan quién soy yo, lo que he hecho, lo que significa para ustedes, sino lo que se espera de todo el que lidera y el que sirve. Y si tuviesen dudas, Pablo lo que hace es que apunta a Deuteronomio, a la ley. Y utilizando el ejemplo de los bueyes, le dice, no solamente los bueyes tienen derecho de comer y de recibir por el trabajo, ¿acaso a Dios le importan más los bueyes que nosotros? En ninguna manera. Dice Pablo, esto lo dice por nosotros, porque ustedes están cuestionando no solamente mi autoridad, sino si yo tengo derechos a recibir la justa retribución por el trabajo que yo hago. El silencio debió haber sido igual, porque Pablo estaba enseñando este principio. Todo siervo de Dios que le sirve a Dios de la manera correcta tiene derechos legítimos de parte de Dios para cubrir las necesidades de ese siervo. Eso es todo. Ay, pastor, pero es que yo vengo de un lugar que el ungido de Dios se llevó hasta los clavos de la cruz que teníamos atrás. Pues ese ni ungido ni de Dios era. Ese era un charlatán y un mercader. No se sorprenda. Eso es lo que era, un charlatán y un mercader. Pero el que predica el evangelio de Jesucristo, pastorea las ovejas del Señor y las alimenta y las cuida, dice la palabra, y lo vamos a ver ya mismo, que la iglesia tiene la responsabilidad de cuidarlo y de proveerle. No de hacerle un magnate, sino de cuidarle y de proveerle sus necesidades. No sus lujos, sus necesidades. No sus... iba a decir un carro, pero no era. Es un capricho, iba a decir. Perdonen, es que me confundo a veces. Sus caprichos. Sus necesidades, no sus caprichos. ¿Está claro? Pablo dice, Dios lo estableció en la ley. Los que trabajan en el altar, los sacerdotes, los soldados, los agricultores, los pastores, ustedes que trabajan o tienen negocios, todos, si hacen una labor, deben recibir un dividendo. Y pareciese al Pablo decir esto, que él está defendiendo su autoridad y defendiendo lo que le correspondía. O sea, Pablo parece decir, yo se supone que reciba un pago material por el trabajo espiritual que yo haga. Y se supone que nadie tenga problemas con eso. Pero, aunque eso es una verdad, Pablo dice, yo preferí renunciar a esos derechos. Leamos el versículo 15 al 18 para que él mismo nos pruebe lo que él hace. Versículo 15 dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. ¿De qué? De lo que dice el versículo 14, parte baja. ¿De qué? De que ordenó el Señor para los que proclaman el evangelio, vivan del evangelio. Está ahí. Está ahí. Y si usted tiene duda de que Pablo no vivió de la iglesia, vaya a Hechos capítulo 18
y vea cómo la iglesia de Corinto nace, y lo ve en el versículo 3, que él estaba haciendo casetas, trabajando con sus manos. Mire, mi hermano, yo no sé qué concepto de pastor se tiene hoy, pero Pablo demuestra que el pastor debe ser el más que trabaja. Ahora hay una teoría que yo no quiero que salga del mismo infierno, donde han profesionalizado el trabajo pastoral, donde hay shifts 8 a 5. El pastor apesta ovejas, el pastor es modelo, el pastor trabaja más, porque sabe que tiene una gran responsabilidad de presentar el rebaño del Señor al dueño de su iglesia. Es una contradicción, un disparate, y no proviene de Dios que haya un pastor vago, que hayan pastores que roban, no le meten la mano en la canasta, pero se le paga y no hacen nada. Yo me pregunto, ¿en qué invierten su tiempo? El Señor le ha dado ovejas, almas, comunidad. La iglesia, con todos los esfuerzos que están haciendo para cubrir sus necesidades, y ellos son unos vagos. Pablo dice, yo no soy de esos. Yo era bivocacional. Yo trabajaba de día para buscar mi sustento, para no ser carga para las iglesias. Y trabajaba fuerte y duro. Y yo siempre digo cuando enseño a pastores bivocacionales, amado, tenga paz. Si usted trabaja en un trabajo, como le dicen aquí, secular, usted no es un pastor part-time. Usted es un pastor. Igual que el que tiene la bendición de que la iglesia pueda cubrir su salario completo para que él esté a tiempo completo orientado en la iglesia. Pero si yo tengo menos tiempo, yo no dejo de ser menos pastor. Yo sigo siendo pastor. Tengo rebaño, hay que alimentarle, hay que enseñarle, hay que aconsejarle. Ahora no tengo el mismo tiempo, pero el Señor va a ser glorificado en el tiempo que yo tengo si yo soy fiel y me sudo y me fajo por las ovejas del Señor. Y Pablo es el ejemplo de eso. No robó, trabajó duro en cada una de las iglesias y no le fue carga a la iglesia, sino que decidió que los recursos de la iglesia se quedaran en la iglesia para extender el evangelio y alcanzar más gente. Y él se encargó de sí mismo. Ahora, eso no significa que el modelo de Pablo es el modelo que toda iglesia debe tener. Porque hay iglesias que pueden ser responsables de sus pastores y no quieren. Pero hay otros que tienen un nivel de vida aquí, profesionales, y aunque la iglesia le puede cubrir todas sus necesidades, dicen, de aquí yo no bajo. Yo escuché un pastor que me dijo a mí en una oficina hace un año atrás, yo por ese salario no sirvo a nadie. Tú me perdonas, pero yo no voy a ir detrás de la gente por ese salario. Usted sabe lo que yo opino de alguien que diga eso. Porque si no hubiese salario, ¿no vas a pastorear ni enseñar? ¿Está condicionado el llamado a la comodidad y al ingreso? Que se vaya a hacer otra cosa. Yo espero que lo contemple y lo considere, porque hace 1 año y 4 meses le dije, considera otra cosa. Porque pastor no eres. Porque yo no le facturo al Señor. Yo era un pecador que iba destinado al infierno. Y por el puro afecto de su voluntad, no por nada que yo haya hecho. No solamente me perdonó, me salvó, me restauró,
me reconcilió con el Padre, sino que me ha dado el privilegio de poder, dentro del rebaño, ponerme aparte para cuidar y enseñar a su rebaño. Eso no tiene salario ni centavo que se pueda comprar ni compensar. El ser lavado por la sangre de Cristo y el ser un siervo para Él es suficiente, haya o no haya. Y Dios ha prometido que si tú eres fiel, Dios va a suplir. Así que la iglesia tiene una responsabilidad, pero nunca permitan que nadie se pare delante de ustedes a decirle, yo les pastoreo por tanta cantidad de dinero. Si yo no estoy, no sigan a la señora de los otros días en la Barbosa, pero sáquenlo de la puerta, por favor, ¿está bien? Lo sacan por la puerta el que venga a pedir salario. Nadie combate ni a los cristales, solamente le dice, gracias por participar, aquí no debe estar. ¿Estamos claros? Ustedes van a cubrir las necesidades que los dirigen, esa es su responsabilidad. Pero los que dirigimos dependemos del Señor, no de la gente. Y este es un glorioso llamado, sagrado llamado, que cuando Dios llama no solamente capacita, sino que también provee. Descansamos en Él. Pablo es evidencia de eso. Y dice, ¿sabe qué, mis amados? Yo he renunciado al derecho para que no fuese un obstáculo para predicar el evangelio. Yo no estoy renunciando para parecer el más espiritual. Yo no estoy renunciando para que ustedes digan, wow, qué clase de hombre. Él no está renunciando para su propio interés. Él no está renunciando para que la gente diga, wow, admira a este hombre. Qué clase de líder. No, eso, algunos lo hacen por eso. Y quieren parecer más piadosos, más santos, y están pasando hambre, necesidad, la casa atrasada, pero estamos en victoria. No, tampoco así. Es que los extremos no es que sean malos, es que son diabólicos. Porque Satanás lo que quiere es llevarnos siempre a los extremos para que nos olvidemos de la cruz de Cristo y de la obra de Él y de cómo debemos vivir. No es que vivamos como reyes, pero tampoco es que pasemos necesidad. Pablo dijo, yo he renunciado para que no me comparen dentro de Corinto con el resto de los maestros, que cobraban cachín por enseñar. Yo no quiero eso. Yo quiero predicar el evangelio sin ataduras. Yo quiero predicar el evangelio por amor al Señor Jesucristo. Yo quiero predicarles el evangelio porque los amo. De mí se encarga el Señor. Lo hace a través de creyentes. Una vez yo prediqué esto, alguien me dijo, pero en la iglesia en Filipo, ¿ellos lo ayudaron económicamente? Sí, claro. Yo dije que lo van a ayudar. Yo dije que lo tienen que cuidar. Los medios Dios los determina. Y usa a su gente. Pero Pablo no puso eso como una condición, pero tampoco fue un impedimento. Esa es la tesis de un verdadero pastor. Tú condicionas lo que haces. No. Yo trabajo duro. Yo merezco salario, pero yo renuncio al salario y sigo trabajando duro para que no me comparen con esos charlatanes y el evangelio sea predicado y Dios se lleve toda la gloria. Eso fue lo que dijo Pablo. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él dijo. Eso fue lo que él hizo. Él no trabajó con atadura. No trabajó por el dinero. Él trabajó en toda libertad para que nadie lo comparara y usaran eso como un argumento en contra de él y del evangelio de Jesucristo. Y amado, nosotros en esta iglesia ustedes han tenido 10 pastores en esta iglesia. Hemos enviado 2 misioneros, 3 con el pastor Marcos. Ustedes como iglesia, las 100 y pico de personas que están aquí hoy, se supone que sean los cristianos que, al menos en Puerto Rico, puedan dar fe de que esto es verdad. Ustedes tienen un pastor en el norte de África que se dejó de ganar
cientos de miles de dólares por la convicción de que había millones de hombres y mujeres que necesitaban escuchar que Jesucristo es el Señor. Aquí una y otra vez nos hemos parado hombres que hemos dejado la comodidad para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ustedes, como los corintios, pueden decir y evaluar si no solamente sus líderes, sino los miembros de la iglesia que Dios está llamando y han salido, salen y saldrán, no son una evidencia de lo que hace el Evangelio de Jesucristo. Transforma los corazones y da verdadera convicción de que Cristo es mayor, de que Cristo es mejor, de que Cristo es incomparable y que hay cientos de miles de millones de hombres y mujeres que necesitan escuchar eso. Eso no tiene comparación. Eso no tiene precio. No hay salario ni beneficios marginales que sean tan gratos de tu ver un hombre o una mujer que iba camino al infierno y el Señor le salva y lo pone en el rebaño. Algunos quieren hacer castillos aquí. Otros el Señor nos ha llamado a extender un reino allá que pronto vendrá y hará cielo nuevo, tierra nueva y tendremos al Rey desde este lado. Y eso es mayor, eso es mejor, eso es incomparable. Pablo dijo, no hay comparación. La verdadera libertad del ministro y del creyente no se muestra reteniendo mis derechos. Se trata de renunciar a mis derechos por el bien del Evangelio. Así que ahora pasemos al versículo 19, versículo 27, para que vean cómo Pablo concluye esta sección. Versículo 19, ¿están ahí? Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo. Parecía ser una contradicción. Yo soy libre, mi autoridad y mis derechos renuncié y acabo de renunciar a eso para hacerme esclavo. Pero mira lo que dice. Me he hecho esclavo con un propósito. Ganar al mayor número posible. Y habla de tres grupos. Primero, a los judíos. Me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley. Aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para poder ganar a los que están sin ley. Versículo 22, a los débiles. Me hice débil para ganar a los débiles. Subraye esto. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago. Judíos, gentiles o débiles. Todo lo hago por amor a que mi nombre aparezca en Facebook. Para ser reconocido en Baptist Press. Para que me den una placa, para aparecer en las fotos. No, lo hago por amor del Evangelio, para ser, miren lo que dice, ni siquiera líder, partícipe de él. ¡Wow! Un Dios sea grande y grosso como Pablo. Para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo del versículo 19 al versículo 27? Al concluir este capítulo, continuando el tema de la libertad, él está diciendo, el propósito de yo usar mi libertad en Cristo es renunciar a ella
para hacerme esclavo de diferentes grupos de gente para yo poder ganar cuanto más se pueda para el Evangelio de Jesucristo. Eso es contracultura. Aún en la iglesia. ¿Que qué? Que tú vas a renunciar para que algo florezca y vas a esperar a recibir salario hasta que eso corra. Sí, eso no. Primero yo y después la obra. Él dice, no, yo voy a renunciar a todos mis derechos, a todos los beneficios, a todo lo que me corresponde, pero lo hago para hacerme esclavo. ¿Y qué quiere decir él con hacerse esclavo? Habla de 3 grupos. Número 1, él dice, yo me adapto a diferentes grupos. Número 1, los judíos. En otras palabras, él vivía bajo sus costumbres, aunque no estaba bajo la ley. Se relacionaba con gentiles, aunque ellos no siguieran la ley mosaica, pero seguían la ley de Cristo. Se relacionaba con los débiles, o sea, con los inmaduros o aún los pobres, para ganarlos. Miren el corazón, miren el deseo, porque la gente dice, yo me hago judío con los judíos, gentil con los gentiles, débil con los débiles. ¿Really? ¿O tú quieres imponer lo que tú piensas? ¿O tú quieres imponer tu preferencia? ¿O yo quiero hacerlo a mi manera? No, Pablo dice, cuando son con los judíos, yo me voy a relacionar con ellos en sus términos. Voy a estar con ellos. Voy a participar en alguna de las costumbres que no vayan a afectar, como vimos la semana pasada, mi conciencia. Para hacer esa oportunidad, una oportunidad evangelística. Con los gentiles, voy con los gentiles. Ahora son nuevas criaturas, son bebés espirituales. Tienen que tener 1000 preguntas. Deben estar haciendo 144 cosas. No, ese número es muy peligroso. 145 cosas mal. Sí, porque aquí después dicen que estoy predicando otra cosa. 145 cosas mal. Él dice, me voy a juntar con ellos. ¿Y sabe qué? No le voy a sacar todo mi resumen. No voy a estar diciendo, ¿por qué haces eso? ¿Por qué hablas de esta manera? Porque esto no. Me los voy a ganar. Voy a caminar con ellos. Voy a transferir vida. Voy a que ellos apesten a mí y que yo apeste a ellos. Porque en esa relación se aprende de 2 maneras, amado. Le decía a alguien el otro día. Aprendemos por instrucción y aprendemos por imitación. Pablo se invirtió en ellos para que le imitaran a él en la medida que él imita a Cristo. A los débiles no les voy a pedir que actúen como fuertes. Les voy a prohibir que se queden como débiles. Porque esa melodía de que tú sabes que yo... No. Pablo dice, tú estás ahí. Yo voy a llegar ahí, pero la meta es que llegues allá. No a pasarte la mano, no a dejarte ahí. Es que crezca, es que madure. Así que Pablo dijo, por el Evangelio, yo no voy a permitir que nada me quite la bendición de participar de esta bendición de estar con todos. Ahora, ¿cómo entendemos los últimos versículos que a la gente le encanta para citarlos para las placas, para los trofeos que le dan a los pastores, el día del pastor y ese tipo de cosas? ¿Cómo se interpreta eso con la tesis del capítulo 9? Porque pareciese que él se vuelve loco y dice, pero yo corro la carrera y voceo como para ganar. ¿Qué rayos tiene que ver eso? Este es el principio de esos últimos versículos, amados. Pablo dice que la única manera en que usted y yo podemos renunciar a nuestros derechos por una causa mayor, que es el Evangelio, se requiere disciplina espiritual. Eso es todo. Es disciplina espiritual. Lo que dice en estos versículos es, para nosotros vivir de la manera que Dios espera y usar nuestra libertad para la causa del Evangelio y bendecir a otros, utiliza una analogía de los juegos hípicos que ellos conocían y le dice, corran la carrera cristiana de una manera en que ustedes se esfuercen en ganar el premio. Mire, padre, que es que yo tengo como 800 niños. Nunca, si yo lo escucho diciendo esto, yo no lo voy a regañar frente a su hijo. Yo lo voy a llamar a mi oficina. Tú corre para competir.
Uno juega para competir. No, uno juega para ganar. Uno corre para llegar a la meta. Uno se esfuerza para completar las cosas, no para empezar a ver qué pasa. Y cada vez que yo un tropiezo me salgo porque estoy aquí a ver cómo me va. Los criamos así y después tenemos gente que todo lo que empiezan no lo terminan. Pablo dice, corran como corren los atletas griegos en los juegos. Yo no me imagino en sus marcas, listos. Ay, vamos a participar. En sus marcas, listos, afuera. Esa es teología de perdedores. No críen ni enseñen a ser conformistas. Pero pastor, si le pongo eso al nene o a la nena, va a ser demasiado competidor. Mejor maneja cómo aprender a trabajar con el fracaso. Y cuando las cosas no salen bien, para que sepa que es parte de este mundo caído. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y usted le va a enseñar a apuntar a Cristo para que pueda depender de Él y overcome, pasar por encima a todos los obstáculos de la vida. Que cuando hay un obstáculo haga, no, pásale por encima. Porque estás en un mundo caído. Hay bombas en la carretera, hay problemas, hay situaciones, hay dificultades, hay pecado. Corre para obtener el premio. Boxea, da golpe. No. Da un golpe, me decía mi papá. Un golpe. Asegúrate que con ese golpe se acabe la pelea. Y yo tomé eso en serio. Mi mamá está de testigo ahí. Yo nunca la empecé, pero en 5 minutos las terminaba. Un golpe. Tú no tiras golpes al aire en la vida. Tú no participas por participar. Tú corres para ganar como cristiano. Tú enfrentas la dificultad en el nombre de Jesús, disciplinado para poder hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Eso es lo que Pablo dice. Se puede vivir así, sabiendo que tengo autoridad y sabiendo que tengo derecho, pero renunciando a ello, no porque haya nada especial en mi humanidad, sino por la obra de Cristo en mi favor. Esa hace que yo pueda usar los medios de gracia y disciplinarme espiritualmente para que el Evangelio sea predicado en tiempo y en fuera de tiempo a toda criatura. Sean judíos, sean gentiles, sean débiles. Se parezcan a mí, no se parezcan a mí. Lo vean igual o no lo vean igual. Se trata del Evangelio de Jesucristo, no de la persona. Y eso no tiene comparación. Hay un quote de C.S. Lewis que a mí me fascina. A veces batallaba si poner el de Spurgeon en mi oficina o el de Lewis. Creo que en la próxima oficina pondré el de Lewis, o pondré los dos. Lewis, y lo voy a parafrasear, dice, C.S. Lewis decía, yo quiero vivir de tal manera que cuando yo muera el infierno celebre que me sacaron de la carrera. Y yo me he creído eso. A veces quiero correr, a veces me quiero rendir, a veces quiero tirar los guantes. Pero yo estoy completamente seguro que el sacrificio de Cristo en nuestro favor no fue para correr, para competir. No fue para dar puños al aire. No fue para reclamar nuestros derechos. Fue para ir y predicar en tiempo y en fuera de tiempo de que el mismo que nos salvó está salvando y quiere salvar a otros. Cueste lo que cueste. Así que el llamado es claro. No es para el ministro, es para todo cristiano. Aquí hay gente que está haciendo tesoros terrenales.
Hay gente que está enfocado en el aquí y en el ahora, cuando deberían tener sus ojos en la eternidad, en lo que nada ni nadie nos podrá quitar. Ese era el motor del ministerio de Pablo. Era lo que Pablo estaba tratando de dejar en cada cristiano. Quiera Dios, el tiempo que me quede como uno de sus pastores, que usted pueda tener eso como un valor. La vida cristiana no es para participar. La vida cristiana es para correr de tal manera que lo alcancemos, porque ya Cristo ganó por nosotros la carrera. Así que yo corro en esa dirección y yo descanso en eso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que, ¿cómo aplicamos esto para nosotros hoy? Yo creo que todos los que estamos aquí, todos los cristianos, porque sé que hay gente que no son creyentes aquí, usted y yo podemos decir que estamos libres y que somos libres en Cristo. Pero mi pregunta para usted hoy, si usted afirma que usted es libre en Cristo, ¿cómo está usando usted la libertad que tiene en Cristo? ¿Qué está haciendo con ella? ¿Está compartiendo el evangelio bajo las condiciones que está? ¿Con lo bendecido que eres? Porque que yo sepa, aquí todavía no hay nadie que nos esté persiguiendo por nuestra fe. Que yo sepa, aquí no están coartando nuestros derechos para congregarnos. Que yo sepa, aquí no se mete nadie a decirme que no puedo leer la Biblia. Que yo sepa, a mí no me dicen que no puedo predicar el evangelio. Bueno, nosotros predicamos el evangelio en la plaza para donde vamos, de Guaynabo, y me mandó a sacar el sacerdote. Porque me dijo, esa plaza es de la iglesia. Y yo fui a donde el alcalde, y el alcalde buscó los papeles y dijo, es cierto, es de la iglesia. Y yo le dije, y él me dijo, ¿y qué hacemos? ¿Y esa calle es de la iglesia? No, pues nos vamos por la calle. Y nos fuimos por la otra calle. ¿Ya? Pero habían algunos asuntos, nos están persiguiendo. No nos están persiguiendo, es que eso le pertenece a ellos. El dueño dice lo que quiera. Pero la calle es libre, allí predicamos el evangelio. Así que aquí no hay persecución por nuestra fe. Aquí no nos están coartando los derechos. Aquí nosotros no tenemos que vivir como están viviendo nuestros amados en el norte de África. Así que si hemos sido tan bendecidos con la libertad que Dios nos ha concedido en Cristo, ¿la estamos usando para que otros lo conozcan? ¿O lo que hay es una quejabanza en nosotros? Cuidado, porque en esta cultura de privilegio que nosotros nos hemos desarrollado, a veces la bendición es una maldición. Porque a veces creemos que nos lo merecemos todo. Estamos tan acostumbrados. Mira, amado, el primer día que algunos de ustedes entraron por esa puerta, Lian y yo miramos y nos reímos. Dijimos, ay, pero qué espacio más pequeño. Ay, pero esto es incómodo. Ahí yo escucho la puerta a todo. ¿Qué frío hace? Yo quisiera que Héctor coja por esa pata, Carlos Torres por aquella, Charlie por esa, y yo por esa, y arrancar esto, y cruzar el Caribe y llevárselo a mis hermanos en Cuba. O llevarlos a Valencia, que yo estaba con Orlando el viernes y nos escribieron de Valencia, de un campo en Venezuela, pidiendo auxilio y ayuda. Y ellos ven esa foto y dicen, wow, brother, qué bendecidos son ustedes. Y yo le digo, te voy a sacar una visa para que se lo digas a mi gente. Lo bendecidos que somos. Pero es que el aire está frío, que las sillas son incómodas, que las filas son así, que me tengo que sentar al otro, que no hay lobby, que me tengo que parquear en el Van Bison. No. Usted se ríe, pero sabe que eso a mí me hace llorar. Porque cuando yo oro por ustedes y cuando yo estoy a solas con el Señor, eso a mí me hace llorar. Yo sufro y me duele la falta de contentamiento y agradecimiento en esta cultura de excesos. Y hay algunos que le quieren pasar la mano. Ese no soy yo. Eso es pecado.
Porque al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Dejemos de dar tantas excusas y vivamos para la gloria de su nombre. Porque ninguno merecía ni siquiera ser salvo. Menos merecíamos levantarnos esta mañana. Si estamos aquí es por la pura gracia de Dios. Que nuestras vidas reflejen que la libertad en Cristo es más que algo que está en mi mente o en mis labios. Es que tiene manos, que tiene pies, que es vivo y que se ve. Al final del día ese fue el ejemplo de Pablo. Pero es el ejemplo de cientos de miles de hombres a través de la historia. Yo pienso en el fundador de la Voz de los Mártires. Como convencido que Cristo es mejor, pasó todo lo que tuvo que pasar y renunciar a la comodidad y a los derechos por predicarle el evangelio a la gente en las peores condiciones. Pienso en el 1956 en Jim Elliot, Nate Saint y todos los otros 4 hombres que murieron en la selva en Ecuador predicándole el evangelio a los indígenas. Todo el mundo habla de Jim Elliot, pero nadie habla de Nate. Un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense que en el 1950, imagine lo que ingresos y beneficios tenía. Y lo dejó todo y renunció para unirse a un ministerio misionero de pilotos. Para llevar a los lugares no alcanzados Biblia y material para compartir el evangelio. Y él dijo una frase que me retumba. Señor, ayúdame a morir bien. Ayúdame a morir para tu gloria. Y en el 1956 murió bien y murió para su gloria. Sus vidas contaron. La pregunta es, ¿para qué cuenta la nuestra? ¿Qué estamos haciendo con la libertad? Diciendo que mucho sabemos, cuántos libros leemos, teniendo discusiones profundamente absurdas teológicas. ¿O estamos diciéndole a la gente que el Dios creador, que los hizo, todo perfecto, por causa del pecado, se rompió y se dañó la relación con ellos, con Él, y que estaban imposibilitados de regresar a Él y que Dios tuvo que resolver el problema porque no hay nada a nosotros bueno? Y Él envió a su unigénito Hijo a vivir la vida perfecta y a recibir la muerte que ellos y nosotros merecíamos. Y por eso el glorioso intercambio, donde el justo fue por los injustos, Dios llamó a un pueblo para sí y nos unió y nos dio salvación y vida eterna. Y decirle a la gente, cuando le contemos la buena nueva de salvación, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a seguir viviendo tu mejor vida aquí ahora? Porque si sigues viviendo tu mejor vida y aquí ahora, déjame decirte que la próxima vida tuya es en el infierno. Así que responde en arrepentimiento y fe y únete a una familia para que otros también escuchen que Jesucristo es el Señor. Yo no sé para qué cuenta tu vida. Yo sé para qué cuenta la mía. Yo le decía a mi amada ayer, yo por 20 años no he hecho otra cosa que levantarme por la mañana y hacer lo que Dios me mandó a hacer. Ir tras los perdidos, predicar el evangelio, cuidar sus ovejas, desarrollar líderes y ver que su reino se extienda. Hasta que Él cambie el mandato. Ese es mi sueño, esa es mi meta. Que un día se pueda decir de usted y de mí, bien, bueno, siervo y fiel. En lo que tenías que hacer, fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra y disfruta ahora de la recompensa. Si tu recompensa es aquí, triste es tu caso. Pero si tenemos los ojos en Jesús, nuestra vida contará. Estos hombres aprendieron de Pablo, pero Pablo aprendió de Jesús. Y con esto concluyo. Jesús dijo, el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, por mí, la hallará. El que tenga oídos para oír, yo espero que haya escuchado la voz de Dios. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Padre, gracias por el poder de tu palabra, por el ejemplo de Pablo, por el ejemplo de hombres en la historia, pero gracias por el ejemplo de Jesucristo,
quien se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo vino y vivió y recibió lo que nos correspondía para darnos lo que no merecíamos. Que eso, aunque no nos des nada más, ya nos has dado a Cristo y con Él todas las cosas. Eso es suficiente para que nuestras vidas cuenten, para que la libertad que nos has dado, en vez de reclamar derechos, renunciemos a ellos por la causa mayor, que los hombres y las mujeres a nuestro alrededor puedan escuchar y responder en arrepentimiento y en fe, y con sus labios confesar que Jesucristo es el Señor. Desafíanos como iglesia, sácanos de nuestra zona de comodidad y que nuestras vidas cuenten para tu exclusiva gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.